Y bueno, sin más, porque yo sé que no vinieron acá a escucharme a mí, sino que vinieron a escuchar a Pablo, nuestro querido psicólogo, que trabaja con nosotros ya hace hartos años. Pablo trabaja en hospitalización diurna, trabaja en el ambulatorio, en centro médico acá en Rancagua, y nos viene a contar un tema que es muy importante que tiene que ver con la previsión del suicidio a nivel escolar, a propósito de esta semana que es la semana de la prevención al suicidio. ¿Ya? Entonces, súper importante que conversemos estas temáticas y bueno, Pablo es un seco porque además tiene mucho trabajo en colegios, entonces estas temáticas las ha ido abordando también en sus distintas etapas de crecimiento profesional. Así que, bueno, Pablo, eh, bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias por compartir. Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Isidora, por la presentación. Bueno, encantado de poder estar con ustedes compartiendo esta tarde con este gran tema que le hemos titulado Creando espacios seguros, prevención del suicidio a nivel escolar. Así que bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar viendo como detalle un poco de este gran tema, ¿cierto? Vamos a revisar y luego vamos a terminar con consultas, ¿ya? Así que ese es nuestro itinerario esta tarde. Bien, siéntanse en confianza para poder hacer las preguntas al final, ¿ya? Y bueno, creo que he comenzado esta presentación con lo más importante. Antes de comenzar, le he titulado, ¿cierto? Porque muchas veces hablar sobre suicidio puede significar hablar sobre situaciones íntimas y dolorosas. Entonces es súper importante considerar la importancia de mantener, ¿cierto? Un clima, un ambiente, ¿cierto? Respetuoso, de cuidado, ¿cierto? Entendiendo que estamos para cuidar la salud mental de todos y todas. Algunas personas podemos ser incluso sobrevivientes de un suicidio y haber perdido un familiar, o un amigo, un estudiante, o un colega de trabajo. Algunos incluso pueden haber realizado algún intento o presentar ideación suicida actualmente. No debes sentirte responsable porque en el pasado no hiciste o dijiste algo sobre lo que abordaremos el día de hoy. Lo más importante, y es lo que les pedimos en Grupo CTEP, todo el equipo, es que cuidemos de cada uno de nosotros y que nos cuidemos también de nosotros, antes, después de esta presentación, ¿ya? Y el llamado es a que pidamos ayuda si sientes que la necesitas. Quiero recordar que en Grupo CETEP nuestra visión es acercar la salud mental y el bienestar a las personas. Considerando este contexto, es que siempre es importante abrir ciertos los canales de apoyo con los que contamos hoy en día, y quería contarles de que, tal como aparece en la imagen, tenemos una línea de prevención del suicidio, que es el asterisco 4141, que pueden marcar desde cualquier teléfono. También está Salud Responde, con el número 600-360-7777. Fono Infancia también, que otorga apoyo psicológico para la crianza, que está en el número 200-200-818. Y bueno, aparte hay otros canales de apoyo, tanto en forma online como por medio de llamadas telefónicas, donde tenemos, por ejemplo, las temáticas Hablemos de Todo, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde contamos con un chat, ¿cierto?, donde se ofrece espacios para atender a jóvenes entre 15 y 29 años. El programa para la prevención del suicidio, Quédate.cl, es otra opción. También está el número 1515, donde también hay consejos, explicaciones respecto a formas de buscar alivio y poder tener también algún tipo de retroalimentación de psicólogo. Y también he agregado esta fundación, ¿cierto?, que es Todo Mejora, que trabaja con adolescentes que sufren bullying y discriminación basado en su orientación sexoafectiva, identidad de género o expresión de género. Bien, así que también están todos esos canales online en torno a estos importantes temas. Bien, vamos a entrar en tierra derecha entonces, recordando que las dudas las pueden plantear al final. Vamos a empezar con la expresión de la conducta suicida
Y vamos rápidamente a diferenciar, ¿cierto?, lo que es una ideación de un intento y de un suicidio. Cuando hablamos de ideación suicida, hablamos de un continuo que tiene que ver con los pensamientos, ¿cierto? La palabra pensamiento es clave porque habla sobre la posibilidad de terminar con la vida, ¿cierto? Deseos de terminar con la vida, pensamientos de hacerse daño, o incluso de contar incluso con un plan específico para terminar con la vida, ¿ya? Entonces, es súper importante pensar en ideas, pensamientos, deseos. En los intentos de suicidio, por la segunda parte, tenemos conductas o actos. Eso es lo que define un intento, donde la persona busca intencionalmente causarse daño hasta lograr terminar con su vida, no logrando su consumación. Y por último está el suicidio, ya que es el término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. Y la característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. Bien, ahora, como el tema tiene que ver con la prevención, ¿cierto?, del suicidio en los establecimientos educacionales, es importante considerar que para gozar de una buena salud mental y de bienestar, no solamente depende de los recursos que posea el niño, niña o adolescente, sino también de cómo los diferentes contextos de desarrollo actúan como agentes de protección y soporte durante cada uno de estos cambios y retos evolutivos, respondiendo a las necesidades que cada uno vaya presentando. Entonces a mí me gusta mucho cuando hablamos de prevención del suicidio en comunidad, ¿cierto? No solamente en una escuela, sino que hablando de una comunidad. Hay investigaciones que refieren que estas intervenciones de prevención en los establecimientos educacionales son efectivas en el aumento de factores protectores, como por ejemplo el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima. Y por otra parte, aportan en la disminución de factores de riesgo de suicidio, como por ejemplo el estado depresivo, por ejemplo. Asimismo, se ha visto que la entrega de información precisa y veraz a la comunidad educativa sobre la conducta suicida y su identificación, además de cómo hacer frente a este problema, incluso dónde obtener ayuda para ello, reduce considerablemente la vulnerabilidad de los estudiantes frente al suicidio. Bien, vamos a ir avanzando y llegamos a los factores de riesgo respecto a la conducta suicida. Y los dividimos en tres: ambientales, familiares e individuales. En los ambientales, como factor de riesgo, tenemos el bajo apoyo social. Tenemos también una difusión inapropiada de suicidios en medios de comunicación y redes sociales. Y en ese sentido hay varios lineamientos que vienen de hace años respecto a cómo los medios deberían mostrar este tipo de noticias, donde hay varias recomendaciones. Discriminación es otro factor de riesgo, por ejemplo, a las minorías sexuales, pueblos originarios, migrantes, etc. Por otra parte, tenemos prácticas educativas severas o arbitrarias, que para comprenderlas podríamos entender la rigidez, por ejemplo, de los métodos donde puedan verse expuestos los estudiantes, ¿ya? Entonces, a eso hace alusión este punto. Otro factor de riesgo es la alta exigencia académica también, y por tanto también cómo responde el estudiante a esa exigencia, ¿cierto? Y las dificultades que se puedan ir presentando, y el acompañamiento psicosocial que pueda existir en el colegio es súper importante. Otro factor son las leyes y normas que puedan existir en la comunidad que sean favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, etcétera. ¿Ya? Y eso también se puede visualizar dentro de un establecimiento educacional. Y pueden existir al respecto para resguardar la seguridad de todos. Otro factor de riesgo es la desorganización y o conflictos comunitarios. Y bueno, también podríamos eso contextualizarlo a la comunidad escolar, ¿cierto? Por otra parte, barreras para acceder a la atención de salud, y creo que esto es súper importante, barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda. Es súper importante considerar que todavía en Chile tenemos una gran brecha en torno a estigmas, en torno a elementos de salud mental. Por ejemplo, a cualquier afectación de salud mental existe un estigma asociado. Por tanto, hay muchas personas hoy en día que refieren que para poder eliminar el estigma de lo que es el suicidio, es necesario también abordar los estigmas que existen en salud mental, ¿ya? Entonces, creo que son barreras que tenemos que ir
atendiendo en los establecimientos educacionales y en realidad en la comunidad completa. Vamos a los factores de riesgo a nivel familiar. Tenemos, por ejemplo, los trastornos mentales en la familia, ¿ya?, que puedan existir. Tenemos antecedentes familiares de suicidio. Tenemos las desventajas socioeconómicas también. Eventos estresantes en la familia. Desestructuración o cambios significativos a nivel familiar. Además de problemas y conflictos en la familia. Es importante considerar que, bueno, de todos estos elementos, cómo se mantiene la familia en torno a un cierto equilibrio, una cierta estabilidad, viene a ser súper importante. Entonces, uno puede identificar distintas situaciones que de repente los estudiantes logran comentar en el colegio. Una pérdida de algún familiar significativo, algún evento traumático vivido en la familia, repercuten muchas veces en la conducta de los niños, niñas y adolescentes, y por tanto es súper importante ahí la cercanía que pueda existir entre alguna persona, algún adulto de la comunidad educativa que pueda ser sensible a esas señales, y por tanto acercarse y poder acompañar. Bien, para seguir avanzando en honor al tiempo, vamos a revisar los factores de riesgo individuales, y acá tenemos varios, entre los cuales destaca los trastornos de salud mental, ¿cierto?, como trastornos de ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y otras sustancias, intentos de suicidio previos también, acontecimientos importantes como quiebres, duelos, como les comentaba anteriormente, suicidio de un par o un referente significativo. Incluso podemos identificar a personas famosas, por ejemplo, que también tienen un impacto cuando uno escucha ese tipo de noticias y hay algún tipo de semejanza con ese personaje, puede existir esto de la imitación, ¿cierto? Entonces es súper importante cómo la prensa da a entender estas noticias, cómo las muestra. Otro factor de riesgo es la desesperanza, un estilo cognitivo pesimista frente a la vida, situaciones de abuso de distinto tipo, el acoso, el bullying o el ciberbullying también, las conductas autolesivas, la ideación suicida persistente también como factor de riesgo, alejarse progresivamente del ámbito social, ¿cierto?, de amigos, compañeros, de los adultos de la comunidad educativa, la discapacidad o también los problemas de salud crónicos, también pueden ser un factor de riesgo. Es importante considerar esto a nivel de la comunidad escolar, tener de alguna manera en vista, ¿cierto?, esas dificultades. Otro tipo de factores de riesgo son dificultades y retrasos en el desarrollo, dificultades y o estrés escolar por distintos elementos, ¿cierto? Periodos de estrés o presión, donde uno inmediatamente piensa en los periodos de prueba, por ejemplo, evaluaciones, uno también piensa en los cambios de profesores, por ejemplo. Un profesor se va con licencia y llega un profesor reemplazante, eso también puede generar estrés. Cambios radicales en la organización de la comunidad educativa, situaciones que pasan fuera del establecimiento educacional, por ejemplo, peleas, conflictos, etcétera. Todo eso altera el funcionamiento de la comunidad educativa. Incluso el clima de convivencia que se visualiza entre los profesores también es súper importante, porque no es menor cómo los profesores también mantienen un trato y de qué manera se relacionan entre ellos, porque eso se refleja a los estudiantes. Y por último, otro factor de riesgo individual tiene que ver con algo que puse acá, que son las llamadas de atención de carácter humillante. Entonces, es súper importante acá identificar que la mirada debiera ser no punitiva en torno al acompañamiento de los distintos actores de la comunidad educativa. Por tanto, evitar, ¿cierto?, el exponer a los estudiantes a tratos humillantes o denigrantes o de discriminación, ¿ya? Bien, visto los factores de riesgo, vamos a ir a los factores protectores ahora, ¿les parece? Y también están situados en la etapa escolar. Bien. Bueno, vamos también en los tres elementos. A nivel ambiental, donde tenemos factores protectores como la integración social, ¿cierto? Como aparece ahí en la imagen que
está adjunta, donde están todos cohesionados, todos unidos, tenemos las buenas relaciones con compañeros y tenemos buenas relaciones con docentes y otros adultos de la comunidad educativa. También podemos tener en consideración los sistemas de apoyo, ¿ya? Y acá es súper importante destacar esto, porque no solamente están dentro del colegio, sino que también fuera. Hay que pensar, por ejemplo, que dentro del colegio están, por ejemplo, las duplas psicosociales muchas veces, hay un departamento de convivencia escolar, está orientación, y fuera del colegio hay programas de apoyo que en algunos establecimientos pueden llegar, por ejemplo, a habilidades para la vida. Está también Previene, por ejemplo, Senda Previene, con el tema de riesgo de consumo, ¿cierto?, de sustancias. Entonces tenemos también intra y extra escuela, y la familia también, obviamente, como gran sistema de apoyo para todos los estudiantes. Por tanto, es súper importante que estén todos involucrados en estos factores protectores. Y aparte, un nivel educativo medio alto a nivel familiar, ¿cierto? Es importante a propósito de poder acceder también a más información, por tanto también a lo mejor a más herramientas para poder enfrentar una situación, por ejemplo, de salud mental o ideación suicida dentro de un estudiante. Bien, vamos a continuar con los factores protectores a nivel familiar, donde claramente la alta cohesión y un bajo nivel de conflictos favorece el hecho de tener, poder afrontar de mejor manera el estresor, ¿cierto? Los estresores que se van afrontando en el día a día, y bien para poder afrontar situaciones que puedan afectar la salud mental. El apoyo de la familia también es fundamental, tener una buena comunicación entre los miembros de la familia, que el joven, el adolescente o el niño se sienta comprendido, comprendida, existiendo una relación basada en el buen trato y en la confianza. Participación en actividades familiares también, súper importante también la integración ahí. Aunque sabemos que en algunos momentos de la vida, como en la adolescencia, puede generarse como un pequeño distanciamiento, ¿cierto? A propósito de no querer necesariamente participar en todas las actividades, pero por lo menos que haya algún nivel de participación. Bien. Vamos a ir a la última tanda de factores protectores que tienen que ver con el nivel individual, la persona, ¿cierto? El adolescente, el joven o el niño o la niña. Donde tenemos habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento frente a las dificultades. Un proyecto de vida, ¿cierto? También es un factor protector, capacidad de automotivarse, autoestima positiva, sentido de autoeficacia, capacidad de buscar ayuda cuando hay dificultades, reconocer emociones propias y tener la capacidad de manejarlas de forma positiva también, de forma constructiva. Tener o mantener una imagen positiva de sí mismos y sentirse autosuficientes. Es decir, eso significa conocer mis habilidades y capacidades realizando acciones para ponerlas en juego, desarrollarlas. Y por último, como factor protector, realizar actividades de autocuidado de manera constante, hacer actividades agradables, tales como salir con amigos, amigas, tener horas de sueño, hacer actividad física, tener hobbies, entre muchas otras. Entonces aquí ya aparecen, ¿cierto?, los elementos más personales de cada niño, niña y adolescente. Bien, bueno, vamos a ir avanzando porque si no, no nos va a dar el tiempo para las preguntas. Pero bueno, aquí quiero destacar bastante las señales que sí es importante no dejar pasar. Por eso he marcado acá como a qué señales se debe estar siempre alerta en la comunidad educativa. De manera directa, ¿cierto? Tenemos señales directas, ¿cierto? O de alerta directa, que es como el semáforo, ¿cierto? Donde tenemos en primer lugar que el niño, niña o adolescente busca modos para quitar. ¿De qué manera? Por ejemplo, puede buscar en internet distintos medios, intenta acceder a armas de fuego, medicamentos u otros medios letales, o planifica o prepara, ¿cierto?, el acto. Por ejemplo, busca el lugar, el medio, etc. Otra señal de alerta directa es realizar actos de despedida, donde, por ejemplo, tenemos el envío de cartas, mensajes por redes sociales, o deja regalos, o habla como si ya no fuera a estar más presente. Hay que estar atentos a eso. Y por otra parte, presenta conductas autolesivas,
donde pueden aparecer cortes, quemaduras, rasguños en distintas partes del cuerpo, como muñecas, muslos u otras partes. Bien, sigamos en las señales de alerta directa, donde también podemos ver lo que el adolescente o el niño o niña habla o escribe, o incluso podríamos pensar en los dibujos también, incluir toda la producción gráfica, donde si aparecen señales de deseo de morir, herirse, quitarse la vida, ¿cierto?, o amenazas en torno a esto, si aparecen sentimientos de desesperación o de no existir razones ya para vivir, si habla o escribe sobre la sensación de sentirse atrapado, atrapada, bloqueado, bloqueada o sufrir un dolor que no puede soportar. O que esto es súper común, que pueda sentirse el niño, niña o adolescente como una carga para los demás. O el sentirse responsable de todo lo malo, de todo lo inadecuado que sucede a su alrededor, a nivel familiar, a nivel de curso, por ejemplo. Entonces sienten que cargan como con una tremenda mochila estos niños, niñas y adolescentes. Bien, bueno. Vamos a ver ahora también las señales indirectas, ¿cierto? Que es como cuando el semáforo está en color amarillo, ¿cierto? Vimos el semáforo en rojo recién, ahora es el semáforo en color amarillo. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que estar atentos? Al alejamiento de la familia, amigos, red social o sentimientos de soledad que se puedan ir dando, donde podemos ver a un adolescente o un niño que se aísla y deja de participar, ¿cierto? La disminución del rendimiento académico, de su motivación, ¿cierto?, de sus habilidades para interactuar con los demás, también es una señal de alerta. El incremento en el consumo de drogas o alcohol, cambios súbitos en su carácter, en su ánimo, en su conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto, nervioso. El deterioro de la autoimagen, ¿cierto? Y una baja importante en su autoestima, el abandono o descuido de sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, en elementos como su apariencia, su higiene personal, el orden, ¿cierto? Son elementos importantes. Los cambios en los hábitos de sueño o alimentación también. Y el último elemento que aparece como señal indirecta es, por ejemplo, demostraciones de ira muy fuertes, angustia incontrolada o habla sobre la necesidad de vengarse. Entonces, ahí terminamos con las señales de alerta indirecta respecto al riesgo de suicidio en la etapa escolar. Bien, y aquí pasamos al tema central, ¿cierto?, que tiene que ver con la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales, donde en esta prevención existen distintos elementos que influyen en esto, como por ejemplo el clima escolar protector, que exista un clima escolar protector, la prevención de problemas de salud mental en toda la comunidad educativa, la educación y la sensibilización en torno al suicidio, la detección de estudiantes en riesgo, los protocolos de actuación y postvención, que ahí voy a explicar de qué se trata, y la coordinación con la red de salud. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos antes de ir concluyendo la presentación y pasar a las preguntas. Bien, en cuanto al clima escolar protector, rápidamente uno puede entender que cada escuela o liceo tiene dentro de su plan de convivencia escolar el poder fomentar un clima donde prime el respeto, el apoyo, la inclusión, el cuidado de todos, de toda la comunidad, ¿cierto? Incluyendo a todos los estamentos de la comunidad educativa. Por tanto, el plan de convivencia debería propiciar un ambiente escolar en el que todos se sientan a gusto, seguros, valorados y aceptados en la escuela o en el liceo. ¿Bien? Y, bueno, tenemos dos elementos principales en el clima escolar protector, donde en primer lugar tenemos la prevención del acoso escolar, ¿cierto?, que da cuenta de una preocupación por el clima de seguridad del colegio o liceo. Entonces, acá existen recomendaciones dadas en torno a que los planes o protocolos de prevención del acoso incluyan en su diseño y aplicación estrategias eficaces e inclusivas contra el acoso escolar, ¿ya? Y por otra parte, que las acciones en las acciones que se hagan respecto al acoso escolar, puedan estar todos involucrados. Es decir, que no se deje a nadie afuera, ¿cierto? Por ejemplo, en una situación de acoso, generalmente uno identifica a un acosador, ¿cierto? Y a una víctima, ¿cierto?
Por tanto, es súper importante que a ambos se les apoye. Ya no dejar, por ejemplo, a quien ejerció, por ejemplo, el acoso, dejarlo sin ningún tipo de apoyo o de acompañamiento. Y el otro factor importante en el clima escolar protector es la promoción de la participación, ojalá, de toda la comunidad educativa. Padres, madres, apoderados, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, todos. Y la comunidad también. Según la agencia de calidad, ¿cierto? Que mide, ¿cierto? Muchas veces en la prueba CINCE lo que es el clima escolar, evalúa que un 78,3% de las comunidades educativas considera que su escuela tiene un ambiente seguro, ¿ya? Entonces, bueno, uno ve la cifra y uno dice, bueno, que no vamos tan mal, pero igual es importante como considerar los distintos elementos que están como pasando cada año en los contextos escolares, ¿bien? Y bueno, también esta agencia refiere que uno de los hallazgos más importantes tiene que ver con una mayor frecuencia de situaciones de acoso por internet o redes sociales, que es el ciberbullying, en la enseñanza media, ¿cierto? Bien, pasamos entonces al segundo aspecto que tiene que ver con la prevención, ¿cierto?, con la conducta suicida en los establecimientos educacionales, que son la prevención de problemas de salud mental, donde tenemos, por ejemplo, el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales, que hemos llamado habilidades para vivir, ¿cierto? Por ejemplo, habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la resolución de problemas y las habilidades sociales son súper importantes para un sano desarrollo psicosocial y actúan como factores protectores. Entonces, acá como una acción destacada podría ser la ejecución de programas de prevención en salud mental basados en la escuela o liceo, que potencie los distintos factores protectores y que incluya la participación de todos, ¿ya? Hoy en día, en distintos establecimientos a nivel público, subvencionado y privado, existen programas que están funcionando, muchas veces desarrollados por las mismas duplas psicosociales o por el área de convivencia escolar. La educación y sensibilización sobre el suicidio, que es otro elemento importante para la prevención, donde esta educación y sensibilización tiene que ver con informar sobre señales de la conducta suicida, fomentar la búsqueda de ayuda y reducir el estigma asociado a ella. Además, se incluye la desmitificación de la conducta suicida, ¿ya? Súper importante ahí como poder aclarar, ¿cierto? Cuando se habla de conducta suicida, de qué se está hablando realmente, ¿ya? Y dejar los mitos, dejar el estigma como a un lado, ¿cierto? Y eso lo da el conocimiento. Por tanto, en este componente resulta súper importante derribar esas barreras que van obstaculizando la detección y el acceso a apoyo de quienes se encuentran en riesgo. Entonces acá tenemos un elemento súper importante protector en la comunidad educativa, ¿cierto? Una comunidad educativa que está atenta a las señales de riesgo y que también tiene elementos protectores en su dinámica. Y una comunidad que también ayuda a poder ir sacándole toda la carga, ¿cierto?, a este tipo de conductas, ¿cierto?, como desmitificando esta conducta, podrá efectivamente ser un entorno protector para sus integrantes y podrá dar una respuesta adecuada a quienes se vean afectados. Pasamos a el otro elemento, que es la detección de estudiantes en riesgo, donde acá tenemos las herramientas posibles para realizar la detección, ¿cierto? Se encuentra la aplicación de instrumentos de pesquisa y la detección de señales de alerta observadas en la escuela. Donde acá tenemos, ¿cierto?, una serie de pasos, donde parte en número 1, mostrar interés y apoyo hacia el estudiante. Luego viene el hacer las preguntas correctas y evaluar el riesgo, donde muchas veces ahí, por ejemplo, existe una escala que es la escala de Columbia, que está validada, ¿cierto?, acá en Chile, y que la pueden aplicar no solamente profesionales, sino que distintas que trabajan en el contexto escolar, y por tanto nos permite hacer como la evaluación, ¿cierto?, de el riesgo de comportamiento suicida. Y esa escala sirve a partir de los 12 años en adelante, ¿ya? En tercer lugar tenemos el apoyo, el contacto y la derivación, y en último lugar tenemos el seguimiento, que también es fundamental. Bien,
Pasamos, bueno, a un flujo rápidamente de identificación de casos y derivación, por ejemplo, a la red de salud, no solamente a nivel público, sino que también hay que considerar el nivel privado, donde ahí, bueno, hay todo un esquema, un flujograma, desde la presencia de señales de alerta, pasa por la realización de las preguntas correctas, ¿cierto? Una valoración del riesgo de suicidio, donde, claro, se va determinando si es un riesgo bajo, pasa a un seguimiento, o si hay riesgos medios, altos o riesgo inminente de suicidio. Por tanto, ahí es súper relevante que se informe a los padres o apoderados para derivar a la red de salud y para que el estudiante pueda tener el apoyo que necesita, según los distintos niveles de riesgo. Los establecimientos educacionales, idealmente, por protocolo, deberían manejar una ficha de derivación a la atención de salud. Y bueno, aquí están los distintos, perdón, me adelanté. Ahí retrocedí. Es importante como diferenciar, por ejemplo, que acá en riesgo medio de suicidio aparece una coordinación con los cuidadores en cuanto, o padres, en torno a la atención del estudiante durante la semana en un centro de salud, ¿cierto? Por otra parte, en un riesgo alto de suicidio está la coordinación con los padres o cuidadores en torno a la atención del estudiante el mismo día que aparece esta señal, ¿cierto? Por tanto, es súper importante la comunicación. Y el riesgo inminente es donde ya efectivamente es súper importante llevar al estudiante a un servicio, al servicio de urgencia más cercano. ¿Ya? Bien. Y bueno, el otro elemento que está considerado en la prevención son los protocolos de actuación frente a un intento de suicidio o un suicidio y acciones de postvención. Bien. El concepto de postvención alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender con la comunidad educativa para reducir el riesgo de réplica del intento del suicidio consumado por parte de otros miembros de la comunidad educativa, para facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida, y también para identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar esta conducta suicida, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 4 pasos que son parte de un protocolo de actuación tras un intento suicida en un estudiante, donde en primer lugar está el contactar a los padres y al estudiante que tuvo el intento, ¿cierto? En segundo lugar, organizar reuniones con el equipo escolar, ¿cierto? Con todos los involucrados directamente en este tipo de situaciones, y eso tiene que estar determinado previamente. En tercer lugar, organizar una charla con el curso, ¿cierto? Con el curso al que pertenece el estudiante en cuestión. Y en último lugar, preparar la vuelta a clases, ¿cierto? Como, entre comillas, a una normalidad, ¿cierto? Pero tienen que existir todos estos pasos previos. Ya sería impensable volver a clases sin que todo esto se pueda conversar, sin que se generen instancias de acompañamiento. Súper importante es. Bueno, y en coherencia con lo que estaba hablando recién, existen protocolos de actuación, ¿cierto? Que deberían existir en cada comunidad educativa tras un suicidio, ¿cierto? De un estudiante, donde aparecen distintos momentos, ¿cierto? 4 momentos diferentes en esta situación, cuando recién se conoce la información, viene una activación del protocolo, ¿cierto? El protocolo de riesgo suicida. En 24 horas, ¿cierto? Informarse de lo sucedido y contactar a los padres, ¿cierto? Esto por parte del equipo a cargo. En una semana debería ya haberse atendido al equipo escolar, ¿cierto? Que tiene que ver con el estudiante, atender a los estudiantes. Estamos pensando en el grupo curso, estamos pensando en los compañeros más cercanos, por ejemplo, también. Informar a los medios de comunicación sobre lo sucedido, si viene el caso, y también los ritos de funerarios y la conmemoración, ¿cierto? En ese plazo. Y bueno, después del rito funerario, ¿cierto? Viene el paso 7, que es de seguimiento y evaluación, donde también estamos considerando, obviamente, en estos protocolos las actividades de recuerdo, misas, por ejemplo, que se puedan realizar, u otras actividades que puedan recordar, ¿cierto?, al estudiante que ha dejado de participar y de estar en la comunidad educativa. Bien, y bueno, finalmente llegamos al último aspecto, que es la coordinación y el acceso a las redes de salud, donde tenemos la identificación, la coordinación con los centros de salud más cercanos. Es fundamental
para dar una adecuada respuesta a aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo. Para ello se debe tener presente lo siguiente, ¿cierto? Que los estudiantes en general pueden estar recibiendo o son sujetos susceptibles de recibir atención en la red local de salud o en la red privada, por lo que es fundamental conocerla, identificar la oferta de servicios y flujos de atención en salud mental. Y no solamente eso, sino que facilitar esta información a los padres. A nivel de atención primaria de salud, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, existen en algunas comunas atenciones de salud diferenciada y equipos especializados también. Para casos de detección de riesgo de suicidio a nivel medio o alto, es muy importante utilizar una ficha de derivación desde el establecimiento educacional. Y en los casos de riesgo alto, en que el centro de salud se encuentra fuera del horario de atención, es súper importante referir al estudiante al SAPU o centro de urgencia más cercano. Y de ahí contar con los números de teléfono, personas de referencia de esos centros de urgencia o SAPU, y también considerar que existe la ley 19.650, que es más conocida como la ley de urgencia, y cuando está en riesgo la vida, ¿cierto?, de un niño, niña o adolescente, pueda ser atendida en el lugar más cercano, ¿ya? Es súper importante esa ley, ¿cierto? Porque así podemos dar celeridad a la atención de salud, ¿cierto? Bueno, me gustaría ver si hay algunas consultas antes de ir cerrando. Pueden escribirlas por el chat, si gustan, ahí las vamos revisando. Por mientras les dejo algunas referencias, las cuales, bueno, esta presentación se basó, donde tenemos varios documentos disponibles. Leemos, ¿cierto? Cualquier duda, comentario, también los comentarios son súper bienvenidos. Atrévanse a opinar, a comentar sobre este importante tema. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a esperar. ¿Sí? Si es que hubiera alguna consulta, todas las preguntas son bienvenidas. Todas las preguntas son importantes. Así que, adelante. Sé que fue mucho contenido. Pero se agradece la paciencia, el haber escuchado todas las láminas, ¿cierto? Todo el contenido. ¿Alguna consulta? Estamos aquí a la espera, expectantes. No tengan temor de consultar o de hacer alguna reflexión en torno a este importante tema. También todas las reflexiones son bienvenidas, todas aportan. Recordando que el 10 de septiembre fue la conmemoración, ¿cierto?, del Día de la Prevención del Suicidio a nivel internacional. Por tanto, es una fecha que marca algo muy importante, que es la toma de conciencia de que efectivamente este tipo de situaciones pueden afectar a cualquier persona, ¿cierto? Y que por tanto es súper importante conocer sobre lo que es el riesgo de suicidio o directamente este tipo de situaciones. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Como a nivel como de posibles talleres que se hagan fuera del colegio, como redes de apoyo. Claro, me imagino. Bueno, yo ahí lo que conozco por lo menos tiene que ver con la red pública, ¿cierto? En cuanto a salud, ¿cierto? Y bueno, justamente en salud mental, a nivel público existen, por ejemplo, los COSAM, ¿cierto? Que son centros de atención de salud familiar, ¿cierto? En que justamente el foco es la salud mental de niños, niñas y adolescentes. El COSAM, ¿cierto? Es lo que primero pienso, ¿cierto?
en los establecimientos educacionales. Cuando yo tuve la experiencia de trabajar en colegios, estaba el COSAM como directamente como red de apoyo para esos casos, que sería como lo más pertinente. Ahora, obviamente, también hay que considerar las atenciones que se dan a nivel de atención primaria, ¿cierto? En los consultorios, por ejemplo, también hay programas de salud mental. Y bueno, a nivel de red privada de salud, por ejemplo, uno puede pensar inmediatamente en el acompañamiento, ¿cierto? En un proceso de psicoterapia, pensando, por ejemplo, en una terapia familiar, ¿cierto? También pensando en una psicoterapia para los miembros de la familia o para el adolescente que transitó, ¿cierto?, por este tipo de ideaciones o conductas suicidas. Y bueno, eso es en torno a lo extraescolar. Ahora, intraescolar, yo creo que sí, efectivamente, tiene que haber una respuesta por ejemplo, de dirección, de lo que es convivencia escolar, del equipo de convivencia escolar. Obviamente tiene que haber, yo creo que más allá de entrevistas como para recoger información, es súper importante escuchar a la familia. Es fundamental. Entonces, yo no puedo pensar en una estrategia que no implique el considerar las necesidades que se van presentando a nivel familiar. Sí. No sé si eso responde a lo mejor un poco su consulta. Ah, ya. Gracias. Gracias. No sé si alguna tiene alguna otra consulta, algún comentario también que vaya sobre la charla. Eso. Si son de algún sistema escolar o de alguna institución también escolar, también nos pueden ir comentando porque también quieren que nos vendamos para poder hacer redes también con estos establecimientos, con juntas de vecinos, otros dispositivos que ustedes también puedan comentar. Lo importante es que nos puedan ir dejando en el chat de qué parte viene. Eso. Que podamos también comunicar. Justamente, bueno, tomándome las palabras de Nicole, también nosotros tenemos un correo corporativo que es contacto@cetep.cl, donde pueden hacer llegar todas sus consultas y también las necesidades que puedan existir de apoyo, ¿cierto? En torno a estos elementos, a lo que hemos hablado el día de hoy, ¿cierto? Salud mental, ideaciones suicidas, ¿cierto? El cuidado, ¿cierto? De nuestros niños, niñas y adolescentes. También comentarles que en Grupo CETEP tenemos distintas sedes, ¿cierto? Está nuestra sede de Rancagua, ¿cierto? Pero también tenemos nuestra sede de Machalí, ¿ya? Y donde también somos parte de un conglomerado de salud mental, ¿cierto? Presente en distintas partes del país. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. También les dejo mi correo, ¿cierto? Que está ahí abajo, magan@mirandes.cl, porque pueden estar escuchando ahora personas que son parte de una comunidad educativa, tanto apoderados, puede estar a lo mejor algún estudiante, puede haber algún directivo, alguien de convivencia escolar. Si necesitan poder profundizar sobre estos aspectos que hablamos hoy día, que nosotros podamos a lo mejor reunirnos con ustedes, tenemos toda la disposición, ¿ya? Así que no duden en escribirnos. Está el correo corporativo también, contacto@cetep.cl. La idea es acompañarnos. Súper. Pero ahí, si quieres, Pablo. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias, agradecemos a Pablo por toda su tremenda presentación, sus aportes. De verdad que sabemos que suman y que es muy importante también seguir cuidando la salud mental. Así que, como dijo Pablo, lo que necesiten están ahí nuestros contactos y siempre pueden recurrir a nosotros por cualquier iniciativa, ¿cierto? Cualquier actividad que ustedes quieran realizar o compartir. Para nosotros siempre bienvenido. Así que muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todas y a todos por participar y damos por cerrada esta segunda versión de la Casa Abierta. Nos quedan 2 en octubre que sí van a ser de manera más presencial.